Hola, muchas gracias por tu interés en mis videos. Esto es SEO en español, el canal donde podrás informarte sobre las buenas prácticas y recibir noticias sobre el mundo del SEO. Este es un tema muy debatido tanto por desarrolladores y encargados de SEO sobre cuál CMS o framework elegir para tener un mejor SEO. La respuesta de cuál elegir va a venir siempre por cuál te sientas más cómodo en implementar, o si ya tienes referencia de algún conocido, o si incluso si lo leíste en un blog o lo viste recomendado en algún video. Claramente puedes usar cualquier gestor de contenido, mientras sigas las buenas prácticas de SEO y te encargues de todos los detalles técnicos y te centres en hacer contenido de calidad. Consideren que cualquiera de estas herramientas trabajan y se comportan diferentes, ya que están hechas en tecnologías diferentes y cada una se comporta mejor si seguimos las recomendaciones de implementación correcta. Los sistemas de Google no tienen preferencia por ningún gestor de contenido o por algún framework en específico. Google no se enfoca en cómo las páginas están creadas, sino en el resultado final. Prefieras hacer tu código desde cero usando cualquier framework, o incluso si decides usar un gestor de contenido como WordPress, esto está bien. Ninguna de estas tendrá superioridad de SEO sobre la otra. Los CMS tienen buena capacidad para crear páginas aceptadas por los motores de búsqueda. Hay mucha documentación y herramientas que nos permiten adecuar nuestras páginas para hacerlas más atractivas y óptimas para los motores de búsqueda. Incluso hay herramientas que nos indican el tiempo de carga, el tamaño de nuestra página y la cantidad de peticiones que se hace al momento de la primera visita. Entonces, con tanta documentación y herramientas disponibles, podemos hacer que nuestro CMS o nuestro proyecto en cualquier framework sea adecuado para los buscadores, ya que el SEO se ha hecho tan flexible para poderlo implementar donde sea. Si bien es cierto que los CMS y cualquier framework sirven para el SEO por igual, esto no significa que ya ellos harán el trabajo por nosotros. No existe un framework o un CMS mágico con plantillas preparadas para SEO o especiales. Este trabajo siempre va a necesitar de nuestra supervisión, y para esto hay muchas herramientas que podemos usar para asegurarnos que está funcionando perfectamente para los buscadores y no solo para las personas que nos visitan. Hay muchos puntos que considerar para obtener un buen rendimiento en general, pero hay tres puntos básicos al momento de que escojas un framework o un CMS, que son diseño responsivo, descripciones meta y datos estructurados. Para el caso del diseño responsivo, debemos asegurarnos que nuestra web está hecha para cualquier dispositivo y será óptima para cualquier tamaño de pantalla o navegador. Recuerden que Google toma en cuenta la filosofía de indexar primero las versiones móviles. Con respecto a las descripciones meta, debemos ser capaces de cambiar a gusto los títulos que se generan en el código fuente, es decir, en la etiqueta de título, en la etiqueta de descripción y las palabras clave, pero no solo para las páginas, sino también para las imágenes. Con los datos estructurados, para el caso de los CMS, no todos cuentan con esta característica para configurar las tarjetas de datos estructurados, pero con ayuda de algunos plugins o con un poco de código personalizado lo podrás hacer. Ya con esta información aclarada, puedes hacer más ágil la implementación de una web y no demorarte en elegir un gestor de contenidos o un framework en específico. Recordemos que las preocupaciones de SEO no provienen de una mala herramienta y no existe un CMS o un framework mágico. Si esta información te resultó útil e importante, puedes compartirla, dejar un me gusta o suscribirte.